búho. Bienvenido a conversar con este búho curioso. Gracias, profesor. Gracias, Johnny, más bien muy agradecido por permitirme entrar a tu casa y permitir entrar a la casa de todos los oyentes de Radio Nacional. Hoy me encontré en la puerta con Juanito Sotomayor, con quien me une una amistad de hace muchísimos años. En realidad lo conocí aquí, pero yo tuve muchas noticias de él cuando emigré a Cusco de Abancay, mi tierra natal. Vengo aquí, como te había dicho antes de entrar a esta entrevista, después de 41 años. No he vuelto a entrar a esta cabina. En esa cabina de en fondo yo grababa un programa para CRIRSA. CRIRSA era la Comisión de Reconstrucción de la zona afectada por el sismo. Y entonces se hacía un programa 2 veces por semana. Y yo grababa todos los días, todos los martes y jueves, para que se transmita el domingo y para que se transmita el día miércoles. Entonces, había sido aceptado por, en ese entonces, el señor José González Menacho, todo un señor de la radio, porque era el presentador oficial del presidente de la República, a que hiciera este programa. Porque, bueno, me vio algunas condiciones, pero me dijo una cosa que de repente para él era válida, para mí no, porque la radio sigue siendo para mí mi gran pasión, y quizás como para ti lo es la amante perfecta. No admite ninguna otra mujer. Es esclavista, exclusivista, absorbente, ¿no? Totalitaria. Creo que esa es la radio. Y bueno, me dijo: ¿a qué vienes a este oficio que es tan aburrido? Yo tengo casi 30 años de locutor, es la profesión más aburrida. Estás a tiempo, renuncia, vete. Pero te estaba poniendo a prueba. Te estaba poniendo a prueba. Yo le dije, no importa, no importa, porque yo quiero tener una profesión aburrida. Me encanta el aburrimiento. Bueno, estaba yo en la salita donde estoy ahorita y que le he tomado fotos después de tantos años en esos vitrales que asemejan que tienen una interpretación especial porque asemejan las radios catedral, tienen las ampollas que representan los tubos de los transmisores. Exacto. Pasaba el señor Juan Ureta Mile, que era el director en ese entonces. Y entonces le dijo: don Juan, por favor, un ratito, le dije. Aquí está una nueva estrella de la radio. Me dio la mano y le dije: trátalo bien, estoy muy apurado, chao. Se entró a esa oficina, la primera que había, que era su despacho. Y entonces en ese despacho fue que él atendía, generalmente los asuntos más urgentes era el radioteatro, y atendía a todas las estrellas del radioteatro que venían a grabar, ¿no? Hice los primeros intentos de hacer radio sin mayor sueño. El sueño era muy lejano, ¿no? Imagínate venir a Lima, ¿quién iba a imaginar? Venir a trabajar de profesor a una universidad de Lima, ¿quién iba a imaginarlo allá en las oscuras minas, ¿no? Allá en medio de los Andes, de mi tierra tan querida, que tuve que dejar con todo el dolor de mi corazón, pero tuve que hacerlo por la carrera misma de comunicador y de locutor, ¿no? Pero tú estabas, de alguna forma, ya lo comenté, te ligaste al teatro, te ligaste también a la educación. Yo entro a la radio por el teatro, ¿no? Hice en mi tierra un teatro, y lo hacíamos de muy buena factura con la señora Marta Chariarce de Rodríguez, que era una directora de teatro. Ella era profesora de literatura, pero tenía gran afición por el teatro. Creo que hemos representado todas las obras de Sebastián Salazar Bonner. Hicimos también de Leonidas Yerovi Domingo 7. Y luego de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie. Bueno, hicimos varias cosas, ¿no? Creo que las temporadas eran tan cortas, apenas de 3 días, casi como el vuelo de una mosca. Pero las hacíamos con tanto amor, con tanta dedicación, tratando de ser profesionales. Y entonces fue moldeándose mi voz ahí. La moldeó la señora Marta Chariarce de Rodríguez, que ya debe estar por sus 80 años. Una señora tan linda, de quien aprendí tantísimo para poder imprimirle cierto color, cierta cadencia y sobre todo matiz a la voz. Los matices tienen que ver también de la parte de actuación, del teatro. ¿Y cómo desencadena entonces, cómo decides luego del teatro llegas a una radio? ¿Cómo? Porque mi pasión también era hacer música, ¿no? Y yo admiraba mucho a un señor que hacía el tocadiscos en Arequipa, que era en Radio Continental, Pepe Jarufe. Era un gran disjockey, un gran coleccionista de discos, un gran comentarista, Víctor Falcón Calderón, que le antecedía en el horario con canciones en azul en Radio Continental. Y luego
Percy Gallegos Fuentes, que tenía también su programa en horas de la mañana. Escuchaba mucho Radio Continental, me gustaba muchísimo, como escuchaba a Peláez Rioja en su cajita de música, ¿no? Me apasionaba escuchar todos los jueves y todos los días domingo a Víctor Dongo Casalino en Así es mi tierra, aquí en Radio Nacional. Tremenda voz, ¿no? Y bueno, fui aprendiendo de todos ellos, ¿no? Creo que el gran ícono de aquella vez era Víctor Dongo Casalino. Y bueno, yo tampoco dejaba de escuchar todos los domingos cuando transmitía el fútbol Manuel Salinas Salamanca, que era otra gran voz de Radio Nacional. La escuchaba siempre, hasta ahora queda en mi memoria un partido memorable que era entre el Real Madrid, que venía acá a Lima, y un combinado entre la U y Alianza Lima. Y que formaban juntos un equipo. Un combinado, le llamaban el combinado peruano. Y él transmitió ese partido, que ganó el combinado peruano por 2-1 con un penal. No me acuerdo quién lo anotó. Pero yo estaba pendiente de cuándo iba a fallar. Nunca fallaba. No tenía comerciales, no tenía comentaristas, él hacía de comentarista, él narraba todo el partido, él televisaba el partido por la voz, ¿no? Así yo llegué a la radio, ¿no? Y bueno, hacía yo música, en ese entonces mi pasión era querer hacer música, me compraba mis discos, algunas personas siempre me llevaban discos, me acuerdo de Guillermo Pareja, que era funcionario del banco y tenía una gran colección de discos que me prestaba, me los llevaba a la radio cada vez que compraba un disco, una novedad. Pues había tu afición por la música. Sí, y bueno, hacía música con esos discos, ¿no? Pero, me falta un pedacito. Si tienes ya tienes el gusto por el teatro, tienes el gusto por la música, alguien tiene que haberte dicho, venga a hacer un programa, o fuiste a tocar tú, ¿cómo fue el tema? Herbert Castro, que era muy allegado a la cadena tahuantinsuyana, la cadena de Radio Tahuantinsuyo, la radio local era parte de esa cadena, un día me llamó, me llevó a la radio, él mismo hizo el título del programa, él le llamó El Ícaro Diabólico, a partir de ahora tú haces este programa y vas a hacer así, me hizo un libreto patrón. Yo tenía gran imaginación para la radio, porque la escuchaba desde niño, ¿no? Mi mayor regalo ha sido tener una radio. Cuando estaba en tercer año de secundaria, mi padre me compró una transatlántica, de esas todavía con cuerito, ¿no? Es el regalo más preciado que yo haya tenido en mi vida, ¿no? Y bueno, escuchaba radios de todo el mundo. Entonces ahí es donde yo aprendí a hacer la radio. Nadie me la enseñó, me enseñaron a vocalizar, a tener cierto acento en los verbos, con la señora Marta Chariarce de Rodríguez. Aprendí a leer con mi profesora de primeros años, mi siempre eterna señorita Hilda Tribeño Espinosa, ahora de Rado. Con ella aprendí las estructuras de la gramática, ¿no? Y luego, bueno, tuve otros profesores en la secundaria a quienes aprendí muchísimo. La literatura era una gran pasión para mí, siempre lo fue. Eso es un sustento enorme. Creo que eso me llevó mucho a la radio, ¿no? Y hacer poesía en la radio. Unido a una voz que vino con el precio del Señor, te privilegió con una buena voz, pero que además educado, trabajado con el teatro y con un sustento de literatura. Yo voy armando y voy armando para el público cómo llega Hugo Viladegut a esta condición de ser una persona reconocida, querida. La poesía, el teatro, la literatura, los mismos profesores que de alguna forma constituyen en secundaria todo lo que los valores que uno va adquiriendo, todo eso llega a ti. Pero ha habido también, así como a ti te acompañan anunciadores fieles, a mí también me acompañaron. Había un señor Javier Tribeño Pinto, que era un empresario que tenía la antigua Casa Félix Tribeño en Abancay, que fue el que me auspició, el que me dio el respaldo publicitario. Y había otro señor que era Rafael Aguilar Camacho, que tenía una empresa de transportes. Esa empresa de transportes era el Expreso Veloz. No necesitaba publicidad porque era la única empresa que transitaba entre Cusco y Abancay. Pero él quería que yo anunciase sus productos, y él tenía un bazar que era el Bazar La Económica con su esposa, y tenía esta empresa de transportes, y con él hicimos programas y
me siguió durante mucho tiempo. Posteriormente, el mismo Herbert Castro, junto con otro amigo que es Pepe Palomino Cortés, que ahora se encuentra en Argentina haciendo radio, me convocan para ser parte del staff de Radio Cusco, que era la emisora, una de las emisoras más importantes del Cusco. Sí, lo es. Y entonces fue el Salca. Ese fue el Salca. El oscuro minero que estaba en Abancay se fue a hacer radio al Cusco. Y entonces empezó... Previo a Lima es Cusco. Yo tuve una estancia de 11 años. Ahí me casé, ahí tuve a mis hijos. Mis 3 hijos son cusqueños, ¿no? Y entonces ahí estudié en la universidad, pisé las aulas universitarias. Y empezó esa carrera, esa gran pasión también, que es la otra pasión, la universidad. Entonces, pero de Radio Cusco, donde yo estuve casi 5 años, pasé a Radio El Sur, donde estuve 6, y de ahí ya me vine acá para radioprogramas, a invitación del señor Gregorio Tello, que era el gerente general de la radio. Me escuchó en Cusco y me vine a trabajar acá. ¿De eso hace cuántos años? Ya 26 años, va a ser 26 años. En mi vida solo he trabajado en 3 radios, no sé si sea bueno o sea malo. He trabajado en Radio Cusco, en Radio El Sur y en radioprogramas. No tengo mayor experiencia. Aquí tuve una estancia de dos meses, en Radio Continental tuve una estancia también de 2 meses por una invitación de Óscar Soto Solís, que era el jefe de personal de esa radio cuando estaba integrada en RAD Perú. Claro, ¿no? Claro. Estaba un buen tiempo conectada en RAD, era parte de esa cadena. Y entonces ahí yo también hice una estancia muy importante que fue significativa. Esto obviamente previo a esta llegada a RPP. Previo a eso. O sea, llegaste hace 26 años a RPP y no te soltaron. Nosotros Yo tampoco me he soltado de ahí. Tú tampoco te... No, porque hay un enamoramiento mutuo, ¿no? Hay un enamoramiento mutuo. Radioprogramas es para mí mi corazón, mi vida y mi pasión, ¿no? Es como te decía al comienzo de esta entrevista, es la amante perfecta. Me tiene esclavo a sus pies, atado a sus pies. Y ojalá nunca me vea yo obligado a irme a otra Pero esa es una esclavitud feliz. Yo soy feliz, siendo esclavo de esa amante perfecta, soy feliz. Y bueno, la otra vertiente, también tuya, porque tienes varias cosas que me gustaría que el público también conozca, es la educación. Sí. Efectivamente, ya mencionaste que llegaste a la universidad en Cusco, y luego has ido avanzando mucho y te has preparado, te has capacitado para asumir esa responsabilidad, y ahora la tienes en Universidad de las Peruanas. Sí. Cuéntanos un poco de tu carrera. Mira, yo estudié la escuela normal en mi tierra, en la escuela normal La Salle, que es una excelente preparación. Y cuando llegué aquí a Lima, yo seguía siendo profesor, ¿no? Entonces, yo trabajé esa vez en el INTE, en el Instituto Nacional de Teleeducación, en el último piso del edificio que está en la avenida Bancay con el parque universitario. Y entonces llegué ahí y estaba trabajando allí en el INTE, y vino una invitación para que yo fuera parte de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Entonces ya iba a ir yo para aceptar la invitación de ser profesor ahí, porque yo era libretista en el INTE, ¿no? Era productor, libretista de radioteatro, había hecho muy buenos programas, y la señora Mercedes, la ministra de Educación en ese entonces, la primera mujer que alcanzó ese ministerio, vio mis trabajos y inclusive me dio un certificado, una felicitación pública, Meche Cabanillas, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando allí y vino la invitación, vino esa convocatoria de parte de la Universidad Femenina para que yo asuma el titularato de la cátedra de radio. Y entonces un amigo que había estudiado en Argentina me dijo, ¿para qué vas a ir? ¿Por qué? Porque no tienes título académico. El título académico es el que se adquiere en la universidad. Yo había hecho apenas 2 ciclos en la Facultad de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, no tenía grado. Y entonces vino pues ahí el desconsolamiento, ¿no? El hecho de no poder enrolarme en la universidad. Seguía trabajando yo en el INTE. Pasaron 2 años, había dejado de trabajar en el INTE, había reclamado mi aula, y vino una segunda invitación, pero esta vez ya mucho más seria, y urgiéndome a que yo vaya. Me dio muchísima vergüenza. Entonces yo lo que hice fue irme a la Universidad de San Marcos y
convalidé mis cursos, hice la carrera de educación, la adecué, me licencié, hice mi licenciatura de educación. ¿Reasumiste tus estudios? Sí, mis estudios, después de mucho tiempo. Y luego empalmé con la maestría y después me gradué haciendo una tesis muy interesante sobre el lenguaje radiofónico. Pasé a enseñar en las universidades, primero en Alas Peruanas, después en la San Martín de Porres y finalmente en la UTP, donde fui profesor a tiempo completo. Y ya con el grado de magíster me convoca, me invita el doctor Fidel Ramírez para que sea parte de la Universidad de Alas Peruanas en el Decanato de Ciencias de la Comunicación. Y es así como llego yo a la universidad a esto, ¿no? Yo no sé, creo que el público se estará aburriendo de tantas cosas. No, me parece interesantísimo porque el público, muchos de los oyentes, te lo puedo asegurar, reconocen tu voz, eso es evidente, pero no siempre se sabe todo lo que uno va pasando, lo que va haciendo, cómo se va nutriendo en la mente, en el espíritu y cómo hay logrando avanzar. Y te veo con toda la experiencia, soy capaz de decirle al público que te noto con mucho entusiasmo, como que, oye, todavía falta realmente mucho que tengas que hacer y mucho que mostrar al público. Sueño con ser doctor, sueño con eso, y estoy en este momento retomando mis estudios de doctorado. El dativo del decano de una facultad es el de doctor, casi por declive, casi por una cuestión natural a uno le dicen doctor, pero no soy doctor, soy magíster en educación superior, soy profesor de radiofonía, soy profesor de locución, hago ese tipo de trabajos ya desde hace 10 años, me he hecho mi segundo debut en la universidad, he dejado el Ministerio de Educación y me he dedicado a la docencia universitaria y creo que con éxito. Me parece que tengo alumnos muy aprovechados que todavía están en pininos. Sabemos que para la radio lo mínimo se necesita por lo menos unos 30-36 años para empezar a descollar, y yo pienso de que hay varias estrellas en ciernes, ¿no? Hay varios que se puede decir van a descollar desde acá a algunos años. Veo que también has asumido esta responsabilidad con muchísimo entusiasmo. Mira, tú sabes cómo es el tiempo. Sí, yo lo sé. Mira, y lo hemos pasado tan rápido que pasa el tiempo y tanto. Casi media hora, ¿no? Sí. Casi media hora. Pero encantado de tenerte acá con mis oyentes, Hugo. Fíjate tú que yo mismo, que conozco de tu trabajo, porque evidentemente estamos involucrados, y uno siempre va indagando un poco de los colegas que va apreciando, que veo que vas surgiendo permanentemente. Hay detalles que no conocía de tu vida, me parece sensacional, no solamente haberlas conocido, sino también transmitírselas al público. Y creo que esa misma transmisión tú la haces con tus alumnos, ejerciendo la docencia, y creo que tienen mucho que aprender también de ti. Mira, yo quiero aprovechar esto, nunca lo he hecho, lógicamente, pero quiero agradecerle a Fernando Ruiz Vallejos. Él es quizás uno de los profesores más enterados de radio que tiene la Universidad Peruana. Él está, privilegio para la Universidad de Lima tenerlo en sus filas. Con él aprendí a hacer una radio técnica, a hacer una radio científica. He aprendido muchas cosas de cómo se espacían las frases, cómo se hacen los silencios, en qué momento tomar el aire, cómo unir la voz al texto, cómo elaborar el texto. Aprendí muchas cosas con él y creo que él fue el gran inspirador de la tesis, del trabajo que está en ciernes. Estoy haciendo un trabajo último de escribir un libro sobre el lenguaje radiofónico. Entonces, con él aprendí muchas cosas. ¿Cómo aprendí? Porque yo gané una beca en Cusco para estudiar en la Universidad Católica un diplomado sobre producción radial. Y entonces yo seguí ese curso, ese diplomado en la Universidad Católica, y mi instructor fue Fernando Ruiz Vallejos. Y aprendí, como te digo, mucho de él. Y quiero agradecerle públicamente esas enseñanzas hechas el año 1981. Sensacional. Hugo Villadegut Bush, conversando aquí con este búho curioso. Me he quedado con la gana de volverlo a tener aquí en el programa. Yo creo que has captado la atención completa también, Javi. Hugo, agradecido. Quizás porque uno dice las cosas con tanta pasión, ¿no? Uno quisiera acelerar más, ¿no? Y decirle al público, bueno, cómo uno va logrando dominar este monstruo tan difícil que es el hecho de hablar en la radio, ¿no?